Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por la asistencia. Soy la doctora Andrea Fiavane, Past President de la Sociedad Médica, y vamos a iniciar nuestro webinar de hoy día, en que tenemos la presencia de un equipo cardiológico con internistas. Está el doctor Aguayo con el doctor Chang, que ya les voy a pasar la palabra, pero antes de eso contarles quiénes somos. La Sociedad Médica es una sociedad científica sin fines de lucro que tiene como finalidad básica la educación médica. ¿Y cómo desarrollamos la educación médica? Con nuestros cuatro pilares. Nuestros cursos de educación médica continua, los cursos son antiguos, muy conocidos, pero se van todos los años renovando. Tenemos un curso de patología ambulatoria y tenemos cursos de actualización en subespecialidades de medicina interna, y hace algunos años ya también tenemos un curso de medicina hospitalaria. Además tenemos nuestra revista médica, nuestro medio de difusión con más de 150 años, que ha cambiado, ha tenido grandes intervenciones de cambio en el último tiempo y el que estamos muy orgullosos y los invitamos a participar en ella. Tenemos nuestro congreso fines del mes de septiembre. Este año tenemos congreso en la ciudad de Viña con un programa espectacular que han preparado los secretarios, así que los invitamos a enviar trabajo y a asistir. Y tenemos la actividad de hoy día, la que nos convoca, que son los tutoriales, nuestras reuniones clínicas telemáticas, en que hoy día vamos a conversar sobre un tema muy frecuente en la medicina y de alta importancia, como es la fibrilación auricular. Nuestros expositores buscaron un título bonito, que es Un viaje por la fibrilación auricular. Y para conversar de ello, dejo con ustedes al doctor Rubén Aguayo. Doctor. Eh, Hola, estimados colegas, buenas noches. Antes que nada, saludarlos. Me imagino que están todos un poquito cansados después de un trabajo de día normal. Esperamos poder viajar con ustedes a través de la fibrilación auricular, a través de un par de casos clínicos, y vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible e interactivo. Me acompañan el doctor Felipe Chang, que es becado de Medicina Interna, y Camila Venegas, que es la otra becada que salía en el póster. Lamentablemente está enfermita con influenza, así que desde acá le mandamos un cariñoso abrazo y que se recupere rápidamente. Así es que estamos nosotros, bueno, y estamos acompañados también acá por un grupo de colegas becados de medicina interna, de cardiología y de medicina de urgencia. Así es que esperamos que sea entretenido y vamos a viajar a través de tres casos clínicos por esta patología, esta arritmia, que es la que vemos con más frecuencia en clínica y que probablemente involucra no solo a los internistas y a los cardiólogos, sino que muchas veces a los médicos generales, a los médicos que están destinados en hospitales más pequeños, los médicos que hacen atención en los servicios de urgencia, en los SAPO, en los SAF. Así es que es un tema bastante transversal de la medicina y esperamos entonces que lo pasemos bien, que lo disfrutemos y que también aprendamos. Vamos a compartir pantalla. Permiso. Los casos clínicos los va a presentar entonces el doctor Felipe Chang, y ahí se van a abrir algunas preguntas, las cuales vamos a interactuar con ustedes. El ideal es que puedan entonces responderla y saber bien, ¿no es cierto?, si estamos acertados. En realidad, en la medicina nosotros sabemos que muchas veces no existe solo una respuesta, digamos, sino que probablemente la que más se acerca. Así es que con toda, con toda tranquilidad, digamos, ustedes van a votar por la alternativa que ustedes piensen que es la correcta en los casos clínicos que les vamos a presentar. Los dejo con el doctor Felipe Chac. Muchas gracias, Doc. Entonces, empezamos nuestra travesía. Estamos con un buen clima, el mar está tranquilo, listo para zarpar en nuestro bote hacia la aurícula izquierda. Entonces, con esto nos enfrentamos al caso 1. Paciente JMO de 43 años, un PTI de paciente diagnóstico sin antecedentes cardiovasculares,
que en control ambulatorio se pesquisa una trombocitopenia severa de 1000 plaquetas y se hospitaliza para estudio y manejo, sin respuesta a corticoterapias ni inmunoglobulina endovenoso, y decide inicio de rituximab. Durante la administración de la inmunoglobulina, evoluciona con palpitaciones rápidas e irregulares. Entonces, acá se le toma un electro y que vamos a ver a continuación. Este es el electro del paciente. Entonces, obsérvenlo bien, ¿qué les parece? Está bien estandarizado, la frecuencia cardíaca, el ritmo, los complejos QRS. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué les parece el electro que vimos recién? ¿Cómo interpretamos ese trazado? Volvemos al electro para que puedan ver. La primera alternativa es decía taquicardia sinusal, la segunda es una taquicardia paroxística supraventricular, tercero FA con respuesta ventricular rápida y cuatro flutter con bloqueo AB variable. ¿Qué les parece? No sé si están viendo todos bien el trazado. Siempre en todo trazado, recuerden ustedes que hay que ver bien que esté estandarizado. ¿No es cierto? Ahí está la estandarización, 10 milímetros por milivolt, y la velocidad sí, 25 milímetros por segundo. ¿Está abierta la votación, Pedro? Para que la gente pueda votar. Ustedes están viendo el electro, ¿qué les Sí, parece? están votando, ya han votado varios. Ok, les vamos a ayudar un poquito. Es una taquicardia irregular de complejos QRS estrechos. No parece haber onda P que preceda a los QRS. Alteraciones difusas e inespecíficas de la repolarización ventricular. ¿Podríamos ver el resultado de la votación, Pedro? Perfecto, ¿no es cierto? Está claro que es una FA con una respuesta ventricular rápida, ¿ya? En la segunda votación acá dice flutter con bloqueo de variable. Ustedes saben que para que pensemos en un flutter, la verdad es que tenemos que ver dientes de sierra habitualmente en las derivaciones de par inferior, en D2, en D3 y en ABF, que puede ser serrucho negativo, ya un counterclockwise o serrucho positivo, que en el sentido de las manillas del reloj, y eso es un flutter típico, y que puede tener bloqueo de variable. Lo habitual es que cuando nosotros nos enfrentamos a una taquicardia en 150 latidos por minuto, pensemos que puede ser un flutter auricular. Acá la respuesta, al parecer la mayoría, ¿no es cierto?, ya eh, piensa que es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. ¿Ok? La arritmia que con más frecuencia vemos en clínica. Bien, vamos a la siguiente. A la siguiente. Ahí está, FA con respuesta ventricular rápida. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, el paciente está sin compromiso hemodinámico y nosotros estamos de turno, viene la enfermera con el caso y el electro y tenemos que manejar el paciente. ¿Cómo manejaríamos inicialmente esta situación? ¿Cuál sería el enfrentamiento inicial de este paciente relativamente joven, con una patología hematológica, sin factores de riesgo cardiovascular, que inicia este episodio de fibrilación auricular, que sería, ¿no es cierto?, caería dentro de lo que llamamos la FA paroxística? Estar en esa alternativa, adenosina, cardioversión, amiodarona, beta-bloqueo. ¿Qué les parece? ¿Están votando? Veamos el resultado, Pedro. Ay, Ahí está. Claro, en realidad cuando uno, aquí está amiodarona y beta-bloqueo, muy parecido, igual, 42%. Bien. Eh, a ver, desglosando, la adenosina sabemos que es un bloqueador del nodo AB y el tratamiento de elección después de las maniobras vagales para convertir una taquicardia paroxística supraventricular. La fibrilación auricular no es una arritmia nodo AB dependiente, depende de la aurícula.
fundamentalmente la aurícula izquierda, así que no. Cardiovulsión eléctrica, bueno, este es un paciente que partió con el episodio de palpitaciones. Lo más probable es que, claro, si nosotros lo viéramos luego de una semana o un mes, persiste con FA, bueno, tendríamos que pensar de que, bueno, ya lleva un par de semanas en FA y habría que a lo mejor evaluar la alternativa de una cardiovulsión eléctrica, pero como sabemos, lo tenemos ahí, sabemos que la arritmia lleva un par de horas, hay que intentar la cardiovulsión rápida y en realidad el mejor antiarrítmico para convertir una FA sigue siendo la amiodarona. Así es que probablemente la alternativa correcta acá sería amiodarona. Ojo con la amiodarona. Es un muy buen antiarrítmico, pero produce mucha flebitis. Así que la amiodarona, ojalá pasarla de forma diluida. Pueden ser 300 miligramos, 250 cc de fisiológico glucosado, y ustedes la hacen pasar en 1 o 2 horas. El paciente está estable desde el punto de vista hemodinámico y probablemente con eso se va a convertir. También podría convertirse con el beta bloqueo, porque es un paciente joven, corazón sano, sin cardiopatía estructural, y probablemente con el beta bloqueo, a lo mejor va a tardar un poquito más, pero es probable que también se convierta. Pero en realidad el mejor antiarrítmico que tenemos para convertir farmacológicamente una FA es la amiodarona. Entonces, conti- continuando con el caso, el electro post administración de amiodarona, vemos que el paciente convierte. Acá tenemos la onda P positiva en B2, negativa en ABR, en regular, así que convirtió sin usar posterior a la administración de amiodarona. Bueno, finalmente, el paciente hospitalizado se le solicitó un ecocardiograma, que, bueno, acá tenemos que confirmamos lo que es que estamos inicialmente, que el paciente sin antecedente cardiovascular, corazón sano, en el contexto de un corazón sano, se presenta una fibrilación auricular persiste. Este es un eco normal. Ustedes ven acá, este es un eje parasternal. Ahí en este corte tenemos el ventrículo derecho, acá arriba. Luego tenemos la aorta, esta es la válvula aórtica, ¿ya? Y acá abajo está la aurícula izquierda y la válvula mitral. Es decir, esta es la cámara de entrada del ventrículo izquierdo y esta es la cámara de salida. Y ven ustedes cómo el ventrículo se contrae muy bien. ¿Ya? Aquí están dobles colores, que no hay vicios valvulares. Y acá tenemos el apical de 4 cámaras, en la cual tenemos muy bien la válvula mitral, al lado izquierdo, la válvula tricúspide, ¿ya? Y vemos que la función ventricular de este corazón es absolutamente normal. Bien, entonces, estamos en nuestra primera parte del viaje, ¿ya? Pacientes con fibrilación auricular paroxística. En general son pacientes jóvenes, menor de 50 años. Habitualmente no hay factores de riesgo cardiovascular. Cuando uno le hace imágenes a estos pacientes, un corazón sano, tal cual este caso que acabamos de ver, estos pacientes convierten de forma espontánea o con poca ayuda farmacológica, como lo que ocurrió acá. Probablemente si lo hubiéramos dado a lo mejor atenolol o un poquito de propranolol endovenoso, hubiera convertido igual que como lo hizo con la amiodarona. Lo central acá es que hay algún factor de riesgo. Muchas veces pueden ser pacientes un poquito obesos, sedentarios, puede haber un poquito de alcohol. Muchas veces son pacientes que hacen turnos de noche, que trasnochan, hay un poquito de café o a veces drogas también. Cambios de estilo de vida hacen de que probablemente estos episodios sean aislados muy esporádicos. Pero si los episodios empiezan a ser con cierta recurrencia, hoy día hay un tratamiento invasivo que en general es bastante efectivo, ¿ya? Y que hoy día probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, los pacientes con fibrilación auricular recurrente, habitualmente jóvenes sin cardiopatía estructural, referirlos a electrofisiología para intentar una ablación de las venas pulmonares. El trigger de estas recurrencias tiene que ver ahí en la unión de la musculatura lisa de las venas pulmonares en la unión a su llegada a el miocardio auricular. Y el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares muchas veces es el tratamiento definitivo de estos pacientes, pero siempre hay que pensar de que si existe algún factor de riesgo también hay que corregir. Acá está la aurícula izquierda con la desembocadura de las venas pulmonares, ¿ya? Y vean ustedes entonces que los triggers que muchas veces están en la unión a la llegada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda
puede desencadenar salvas que se estructuran desde el punto de vista eléctrico al corazón. Estas aurículas son anatómicamente sanas, ya, pero el gas está en los costos de las pulmonares y entonces son responsables de la recurrencia de los eventos de fibrilación auricular en pacientes jóvenes sin cardiopatía atrial. Por eso es que la indicación 1A en las guías tanto americanas como europeas para el tratamiento de la enfermedad paroxística recurrente, la, ¿cierto?, ablación de las venas pulmonares. Bien, esta es la primera parte del viaje, seguimos. Ahora, adentrándonos en alta mar, vislumbramos nubes oscuras que se aproximan, nos golpean las primeras turbulencias y así nos enfrentamos al segundo caso clínico. Es un paciente hombre, 50 años, obeso, sedentario e hipertenso, en tratamiento con losartán y amlodipino, operado hace un mes por apendicitis aguda, en que en esa hospitalización se pesquisa una fibrilación auricular, por lo que se deriva al policlínico de cardiología con tratamiento anticoagulante al alta. Y bueno, acá ingresa al policlínico de cardiología con un electrocardiograma, buena estandarización, y en ritmo en fibrilación auricular. O sea, tenemos paciente con hipertenso, obeso con algunos factores de riesgo, que ya lleva con un mes de fibrilación auricular. Acá tenemos algunas preguntas también. Conducta a seguir con este paciente de una edad media de la vida, con factores de riesgo cardiovascular y que en relación a una apendicitis aguda hace una fibrilación auricular y los cirujanos, bueno, preocupados. Una vez que se recupera con anticoagulante y lo derivan al policardiología y nosotros lo estamos viendo un mes después. Ustedes lo ven al mes. ¿Qué hacemos con este paciente? Alternativa 1, lo vemos, decidimos mandar la urgencia para una cardioversión eléctrica directa, o le dejamos amiodarona, el paciente está estable, le dejamos amiodarona oral. La amiodarona es el mejor antiarrítmico del cual disponemos. Y la amiodarona, ustedes deben recordar que por su característica molecular, la estructura es muy liposoluble. El volumen de distribución es muy amplio y es por eso que tiene tantas reacciones colaterales, ¿ya?, que van desde el pelo, depósitos corneales, tiroides, pulmón, piel, riñón, o sea, porque la piranona, para alcanzar su estado de equilibrio, el steady state, necesita primero saturar los depósitos. Y una vez que sature los depósitos, alcanza el estado de equilibrio. Eh, bueno, le podemos dejar amiodarona o hacemos un ecotrans y según los hallazgos, ¿no es cierto?, una cardioversión, o lo dejamos solamente con beta bloqueo y pensamos, bueno, este paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, no se siente mal, no se cansa mucho, así que bueno, dejémoslo en FA, digamos, lo dejamos anticoagulado y lo dejamos con su beta bloqueo. ¿Qué les parece? ¿Por cuál alternativa ustedes se inclinarían? Podemos mostrar la versión. ¿Ya? ¿Veamos? La gran mayoría votó por realizar una ecotrans y según los hallazgos, realizar la cardioversión eléctrica. En segundo lugar, tenemos el control de frecuencia con un beta bloqueante. Perfecto. Bueno, acá este es un paciente que está, si bien es cierto, un paciente joven, tiene factores de riesgo, y tenemos un paciente que está con una FA ya lleva al menos 4 semanas. Entonces, siempre es bueno cuando un paciente tiene una FA ya por lo menos más allá de 48 horas, mayor razón si tiene 4 semanas, tratar de con imágenes estar seguro y tranquilo de que no vaya a haber un trombo intracavitario. Hoy día el ecotransesofágico es una herramienta bastante rutinaria en los hospitales grandes, pero yo imagino que en los hospitales más pequeños, probablemente muchos de los colegas que nos están escuchando trabajan en hospitales más pequeños, en que muchas veces ni siquiera hay cardiólogo, así que probablemente no disponen de un ecotransesofágico, y entonces, considerando que es un paciente joven, tendría
El riesgo de que este paciente pueda haber hecho un trombo, la verdad que es poco probable, porque a pesar de que es hipertenso, ¿no es cierto? Era hipertenso, ¿qué más? Era obeso, ¿ya? Accidental. Y un poquito sedentario. La verdad es que le daría un chatbacks de cuánto, de uno por la hipertensión, porque un paciente joven. Entonces, lo que se hace en los hospitales más pequeños es que uno optimiza la anticoagulación durante 4 o 6 semanas y lo que bien, ¿ya? Si es que hay disponibilidad de Ecotrans, bueno, se puede hacer el Ecotrans, pero le vuelvo a decir que en realidad lo del Ecotrans es un procedimiento que está en los hospitales importantes, grandes, donde hay cardiólogos que pueden hacer el Ecotrans esofágico. Así que en realidad la alternativa más segura sería la 3. Ecotrans, si no hay contraste y no hay trombo, entonces cardioversión. Pero si es que no hay Ecotrans, podríamos decir que 4 o 6 semanas de anticoagulación y uno podría también cardiovertirlo, que es la conducta que se hacía hasta hace poco, digamos, porque el ecotrance es una cosa que se ha hecho mucho más común y más rutinario, yo diría en los últimos 5 o 10 años. ¿M? Pero no es no es un examen que se haga de forma rutinaria en un hospital de baja o mediana complejidad. Bien. Entonces, efectivamente, este paciente se realizó el Ecalexés, se realizó un encardiograma y el ECAS. Y bueno, acá se ve un poco rápida la imagen, pero que está con este ECODAS, que no hay presencia de trombo, de contraste en la vícula izquierda, específicamente en la aurícula. Ahí está la escuela, ¿no es cierto? Y acá está el volumen de la aurícula izquierda que se ve normal, y este paciente también tiene un ventrículo tamaño normal, tenía función ventricular conservada. Así que este sería, ¿no es cierto? La siguiente, ahí está. Acá tenemos el electrocardiograma post, bueno, finalmente con el Ecotrans, que descartado cualquier evento trombótico, se hizo la cardioversión eléctrica y vemos acá el electro post cardioversión eléctrica que nuevamente pudo revertir a ritmo sinusal. Una cosa importante de este electro es que si bien es cierto, está sinusal, tiene onda P positiva en D2, negativa en ABR, pero normal, pero llama la atención que este paciente tiene unas ondas R altas. En D1, en ABL, que son derivaciones izquierdas. Ustedes saben que la onda R en ABL mayor de 11, en algunos dice 13, aquí tenemos 15. El marcador de hipertrofia ventricular izquierda tiene Lewis, RT1 más ST3, mayor de 25, permite Cornell, en ABL más SP3, mayor a 28, y lo que no tiene es Sokolov Light. No están muchas veces todos los criterios. Y la otra cosa importante es que en el disco tampoco era completamente normal porque había una dilatación de la aurícula izquierda. Y aquí vemos la onda P negativa en B1. En B1 la aurícula se ve con una deflexión positiva inicial y negativa terminal, que corresponde a aurícula derecha y aurícula izquierda. Cuando es completamente negativa es porque hay dilatación de la aurícula izquierda, que muchas veces precede a la hipertrofia ventricular izquierda. Acá en este electro, además, hay criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda. O sea, es un paciente hipertenso, obeso, con cardiopatía hipertensiva, probablemente maltratado, ¿ya? O que no sigue las recomendaciones. Y bueno, y entonces es un paciente en el cual, si nosotros no actuamos de forma enérgica para intentar cardiovertirlo, ya sea eléctricamente, como en este caso, o farmacológicamente, lo más probable es que este paciente puede estar 1 año, 2 años, y en la medida en que pasa el tiempo, esta fibrilación auricular probablemente de persistente se va a ir haciendo permanente. Así es que estos pacientes hay que terminar la arritmia porque el ritmo normal del corazón no es la fibrilación auricular, sino que es el ritmo sinusal. Y por eso que siempre hay que hacer un intento razonable de recuperar el ritmo normal del corazón. Entonces, acá estamos presentando un caso de una fibrilación auricular persistente
que generalmente se da en pacientes ya con factores de riesgo cardiovascular, un corazón levemente remodelado como el que vimos, que tenía hipertrofia ventricular izquierda, una dilatación discreta de la aurícula izquierda, una fracción de eyección conservada. No es un corazón levemente remodelado, pero no tan enfermo como eh, lo que vamos a ver en los casos siguientes. Y son fibrilaciones auriculares de semanas o meses de duración. Y es importante en este caso evaluar los scores de riesgo. Acá tenemos, bueno, el CHAS-BAST, que nos permite tomar medidas de ver si es que este paciente requiere anticoagulación por el riesgo de ACV, que tiene muchas complicaciones asociadas y también gasto y complicaciones para el paciente y a los familiares. Estos pacientes con fibrilación auricular persistente requieren generalmente intervención para recuperar el ritmo sinusal. En este caso se realizó una cardioversión eléctrica, pero podría ser cardioversión farmacológica también. Y bueno, en algunos casos también se podría plantear una ablación de venas pulmonares en caso de no respuesta. Claro, cuando estos episodios pasan a ser ya recurrentes y hay un corazón que está discretamente remodelado, se ha visto hoy día que también el intentar mantener el ritmo sinusal evita la progresión de la enfermedad, ¿ya? La fibrilación auricular evoluciona al igual que la insuficiencia cardíaca en estadios, ya va avanzando y obviamente que en la medida en que más avanza, más remodelado anatómico, más remodelado eléctrico, entonces es menos probable recuperar el ritmo sinusal. Por eso que uno siempre debe hacer un intento razonable en pacientes con FA persistente que están como a mitad de camino, ya de recuperar el ritmo sinusal, y aquí es muy importante el control de los factores de riesgo, buen control de la hipertensión, de la diabetes, bajar de peso, actividad física, disminuir el alcohol, el tabaco, porque todos esos son factores que posiblemente, si se mantienen, van a perpetuar entonces la fibrilación auricular. Ok, seguimos nuestro viaje. Entonces, ahora ya estamos en plena tormenta, con una fuerte lluvia y fuerte viento. Vamos a enfrentar juntos esta adversidad? Bueno, acá en el caso 3 tenemos un paciente hombre de 57 años con antecedentes de hipertensión y diabetes 2, en control con enalapril, atenolol. Bueno, estado en Latinoamérica, así que usuario de glibenclamida y aspirina. Consulta en el SAR, cuando nosotros estamos de turno en el SAR, por palpitaciones rápidas y disnea progresiva. En el examen se observa un paciente inquieto, con sensación de falta de aire, disnea, pulso rápido e irregular, una presión arterial de 200 con 100, con yugulares visibles, auscultación pulmonar con ritmo irregular en 2 tiempos, con un soplo sistólico de la punta, 3 de 6, y auscultación pulmonar con crépitos en ambos campos y también edema en las extremidades inferiores, saturando 85% con FiO2 ambiental. Bueno, en este contexto se le toma un electrocardiograma que vemos acá. ¿Qué les parece ese electrocardiograma? Es un poco distinto a los anteriores. ¿Mm? Y con esto pasamos a la siguiente pregunta. ¿Pueden votar? Ahí está, miramos el electro. Veamos la votación. Tal vez un poco más de tiempo. Sí. Ah, ya. Muy bien, muy bien, ¿ya? Es importante que ustedes coloquemos el electro, importante, es importante que ustedes eh, se graben este electro, porque en la medicina no existen ni los siempre ni los nunca, ¿ya? Pero si hay un electrocardiograma que habla de un importante remodelado del corazón, es este. ¿Y por qué? Porque fíjense que tiene un QRS ancho, ¿ya? Que es expresión de un bloqueo completo de rama izquierda, ancho y mellado como una M en la dirección izquierda, en D1, en ABL, B5 y B6.
y tiene una R pequeña y una S profunda en B1, B2 y B3. Se sobreponen aquí los trazados, o sea, un bloqueo completo de rama izquierda. Y es una taquicardia irregularmente irregular, los RR son completamente irregulares, no hay ondas P que preceden el QRS. O sea, FA con bloqueo completo de rama izquierda nos habla de remodelado auricular, dilatación auricular, la fibrilación auricular y remodelado ventricular, el bloqueo completo de rama izquierda. Así que este es un electrocardiograma que uno podría decir que es siempre patológico, o casi siempre, porque como no existen los siempre en la medicina, pero casi siempre. ¿Mm? Ok. Y el trazado que vimos recién podría responder a un paciente con cardiopatía valvular, un paciente con cardiopatía isquémica, un paciente con cardiopatía hipertensiva, o podría ser cualquiera de las anteriores. ¿Qué opinan ustedes? Dado que, con lo que comentó recién el doctor Aguayo, que casi siempre este tipo de electro se ve en un paciente, en un corazón bastante ya remolado, tanto en auricular como ventricular. Veamos el resultado de las votaciones. Bien, cualquiera de las anteriores, ¿no es cierto? Podemos llegar a un corazón remodelado tanto en las aurículas como en los ventrículos, a través de la cardiopatía valvular, una insuficiencia mitral, una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica, un paciente coronario con infarto extenso de pared anterior, un paciente hipertenso severo, mal tratado, mal controlado, que hace una cardiopatía hipertensiva, que inicialmente se nos presenta como en el electro como una hipertrofia ventricular izquierda, una radiografía normal, y finalmente el corazón claudica y de una hipertrofia excéntrica, pasa, o sea, concéntrica, pasa a excéntrica, y de una función ventricular que puede estar normal, va deteriorando su función ventricular hasta finalmente caer en falla cardíaca. O sea, podemos llegar a ese electrocardiograma y a la radiografía que vamos a ver ahora a través de cualquiera de estos caminos de enfermedad cardiovascular. No. ¿Quiere sugerir la clínica del paciente? Recién, un infarto agudo del miocardio, embolía pulmonar, edema agudo del pulmonar, hipertensivo, o una disección aórtica. Vamos a ver el caso mientras votan. Ahí está el caso clínico. ¿Cuál es la impresión de ustedes cuando el paciente llega al SAR o al servicio de urgencia? Está claro que cuando un paciente llega con estas características, lo primero que hay que hacer es llevar al paciente al reanimador. Como, como consejo, el reanimador hay que usarlo más que menos. O sea, cualquier paciente que está con apremio hemodinámico o apremio ventilatorio, ¿ya? Un paciente que ustedes sospechan un infarto, ¿ya? Una disección aórtica, politraumatismo, todos esos pacientes hay que llevarlos al reanimador porque es el lugar donde uno está más tranquilo. Uno puede, ¿no es cierto?, desvestir al paciente, lo puede monitorizar, coloca vía venosa, puede tomar el electrocardiograma y tiene el carro de paro ahí en mano para actuar según cómo se vayan dando las cosas. El cuadro clínico de este paciente, vean ustedes con estos factores de riesgo, que llega, ¿no es cierto?, muy inquieto, con sensación de falta de aire, probablemente frío, pálido, sudoroso, con un pulso rápido, regular, 200 con 100, yugulares visibles, y un corazón acelerado y con un soplo sistólico de la punta. Ese soplo sistólico, ¿a qué debe corresponder? Soplo sistólico de regurgitación en la punta, que probablemente se raya la axila, ¿no es cierto? Una insuficiencia mitral, los pulmones húmedos, crépitos, vivasales, edema de extremidades inferiores y con saturación límite. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Tenemos el resultado de la votación? Claro, ¿no es cierto? Es un edema agudo de pulmón. ¿Ya?
Un infarto agudo es otro setting, ¿no es cierto? Un paciente que, porque este paciente viene con elementos de falla cardíaca. El infarto habitualmente un paciente que está bien, digamos, inicia súbitamente un cuadro de dolor opresivo retroesternal con sensación de muerte inminente y que lo lleva a consultar antes de 30 minutos, una hora. La embolía pulmonar es otro setting también. Un paciente operado, que estaba en reposo, postrado, compromiso neurológico y que tiene un evento más bien, ¿no es cierto?, de disnea de origen respiratorio aguda, ¿ya? Y la disección aórtica también el setting es distinto, son pacientes hipertensos severos, mal controlados, que llegan con cifras tensionales muy altas y con un dolor que más que precordial es un dolor interescapular, ¿cierto? Que también el paciente siente con una sensación de muerte inminente. ¿Mm? Pero está claro que el cuadro clínico acá es de un edema agudo de pulmón, probablemente secundario a una emergencia hipertensiva. Ok, el manejo, ¿qué les parece? Iniciamos monitorización y soporte de oxígeno, nitroglicerina, terapia depresiva o con furosemida o todas las anteriores. Yo creo que podríamos ya ver el resultado de la Perfecto, veamos la votación. votación. Muy bien, excepto todas las anteriores. Probablemente aquí lo que nos faltaría a lo mejor es la ventilación no invasiva, que también sería una de importante ayuda. ¿Mm? Bien, Y es probable que, bueno, completando el estudio con exámenes, que podamos ver dentro del estudio una cardiomegalia en la radiografía de tórax, aumento de tropominas, leucocitosis y elevación del ProBNP, o todas las anteriores. También pueden votar. bien, veamos. Vamos a ver. Podemos ver el resultado de la votación. Pedro, la votación. Ahí. Ya. Sí, gracias. Perfecto, sí, está bien. Cardiomegal la radiografía, aumento de troponina. Recuerden ustedes que las troponinas son marcadoras de daño miocárdico. No le ponen el apellido se lo coloca el cuadro clínico. Si es un evento coronario, bueno, será una lesión de troponina en un contexto isquémico. En este caso es, ¿no es cierto?, sufrimiento endocárdico, subendocárdico, fundamentalmente por el edema agudo pulmón. Puede estar aumentada en una disección aórtica, ¿ya? En una embolía pulmonar, en pacientes con falla renal, en pacientes con alguna patología oncológica. O sea, la elevación de troponinas nos habla de daño miocárdico, pero el apellido se lo coloca el cuadro clínico, ¿ya? En este caso es falla cardíaca aguda, un paciente con edema agudo. Bien. Bueno, estando en el SAR, le tomamos la radiografía de tórax y efectivamente confirmamos nuestra sospecha. Paciente una cardiomegalia. En la radiografía de tórax, una relación más de 1:2 en la radiografía de tórax, de corazón con el diámetro del tórax. Claro, una cardiomegalia importante, están los hilos un poquito congestivos, ¿ya? Hay redistribución vascular, un típico, ¿no es cierto?, una típica radiografía de un paciente con edema pulmonar agudo y con un corazón remodelado. Bien, Bueno, este paciente, después de estabilizado el cuadro clínico, se deriva a nuestro centro médico, al hospital, y finalmente, bueno, ahí con la disponibilidad del especialista, se le toma un ecocardiograma, que es que más acá en este cronograma vemos entonces cómo acá hay dilatación de la cavidad cardíaca, este es el ventrículo izquierdo, ya está remodelado, está dilatado, probablemente está con una fracción de eyección disminuida. ¿Ya? Tenemos el doble color, pero probablemente hay un grado de insuficiencia mitral funcional por dilatación del anillo mitral, la fracción de eyección debe ser del 30%. Y en el fototrance esofágico, vean ustedes cómo se ve importante contraste espontáneo. ¿Ya? En este paciente, esto es lo que se llama SMOG 1, ¿ya? Es un estado protrombótico. Muchas veces uno ve esto en la aurícula y en la aurícula uno encuentra un trombo fresco. ¿Ya? Entonces, este es un paciente que tiene un importante remodelado
prácticamente de todas las cavidades izquierdas, y acá, ¿no es cierto?, la fibrilación auricular contribuye, produce una éxtasis sanguíneo en la sobre todo la disminuye la velocidad circulatoria, y eso expone a estos pacientes entonces a la formación de trombo, y interesa que es una importante causa de cardioembolismo, fundamentalmente, ¿cierto?, de accidente cerebrovascular. Sí, sí, viene con nosotros. Y la última pregunta es, al egreso de este paciente, debería incluir en el tratamiento en la PIL, carvedilol, un inhibidor del SGLT2 o todas las anteriores. Bueno, agregando en el en el ecocardiograma, como dijo el doctor, tenía una fracción de eyección disminuida del ventrículo izquierdo. ¿Qué les parece en cuanto al tratamiento de egreso de este paciente? Enalapril, carvedilol, ISGLT2, todas las anteriores. ¿Qué les parece? Veamos la votación. Bien, muy bien. Probablemente nos falta la espironolactona, que es el cuarto fantástico en el tratamiento de la falla cardíaca, fundamentalmente con fracción de eyección deprimida. Muy bien. Y el score de CHA2DS2-VASc en este paciente sería 1, 2, 3 o 4. Ahí vamos a volver al caso clínico para que puedan verlo bien. Recuerden ustedes que el CHA2DS2-VASc nos habla del riesgo, ¿no es cierto?, cardioembólico. La C es falla cardíaca, la H es hipertensión, el A es la edad, entre 65 y 75,1 y mayor de 75,2. D es diabetes, S es stroke por 2, y VASC, vasculopatía, falla renal, claudicación intermitente o cardiopatía coronaria. Este paciente tendría eh, hipertensión, diabetes y falla cardíaca, ¿no es cierto? Tendría, entonces, Veamos el resultado de la votación. veamos el resultado de la votación. Es 3, ¿no es cierto? 3 porque tiene, la edad no tiene hipertensión, diabetes y falla cardíaca. Tiene 3. Eso da un riesgo de ACV al año de más o menos un 4 o 5%. O sea, este paciente tiene indicación entonces de anticoagulación de forma definitiva. Entonces, bueno, con respecto a lo anterior, el paciente debería recibir al alta aspirina, clopidogrel, anticoagulación o cualquiera de las anteriores. Será soplepo, ¿no es cierto? Así que aquí el 100% de nada, ¿no es cierto? Vamos, Veamos el resultado. veamos el resultado. A ver. Muy bien, muy bien. Claro, tratamiento anticoagulante. Hoy día tenemos nuevos anticoagulantes que han significado un avance importante en el tratamiento del paciente. Bueno, con respecto al tratamiento anticoagulante, yo les quería solamente comentar en esta diapositiva que habla muy bien. Acá está el riesgo de sangrado, Hasbled, y acá está el riesgo de ACV cardioembólico, CHA2DS2-VASc. Y fíjense ustedes que en cualquier escenario, Hasbled y CHA2DS2-VASc bajo, Hasbled, CHA2DS2-VASc alto, o Hasbled alto, CHA2DS2-VASc bajo, o CHA2DS2-VASc alto, Hasbled bajo. En cualquier escenario, vean ustedes la proporción de supervivencia es mucho mayor con tratamiento anticoagulante que sin tratamiento anticoagulante. Eso es muy importante porque hoy día los pacientes que tienen un CHA2DS2-VASc, los hombres sobre 2, ya uno está a la duda, digamos, ya de 2 hacia arriba de todas maneras, y la mujer, ¿no es cierto?, de 3 hacia arriba, ya debieran recibir anticoagulación. El tema este de que la edad, que es muy viejito, todo, bueno, justamente la edad le da 2 puntos. O sea, mientras mayor,
obviamente es mayor el riesgo, más el riesgo de ACV que el eventual riesgo de una complicación. Entonces, en cualquier escenario, ya sea de Hasbled alto o Chat-Basc, ¿no es cierto? Va a ser mejor, ¿no es cierto?, la anticoagulación que no dejarles nada, o muchas veces uno dice, no, eventualmente lo vamos a dejar con aspirina. La aspirina a estos pacientes no los protege, porque la aspirina es un antiagregante, no es un anticoagulante. De hecho, la aspirina nosotros la estamos retirando en todos los pacientes porque prácticamente en atención primaria todos los pacientes en el programa cardiovascular están con aspirina. Y hoy día sabemos que la aspirina juega un rol en la prevención secundaria de un paciente que ha tenido algún evento cardiovascular, llámese ACV o un infarto. Estos pacientes requieren anticoagulación. Y cuando hablamos de anticoagulantes, bueno, estamos hablando fundamentalmente de lo que ha significado también el avance de los anticoagulantes directos, que nos han venido a simplificar la vida. Son muchos, eh, quizás los estudios han sido de no inferioridad, uno podría decir que son al menos tan eficaces, digamos. Probablemente la eficacia uno podría tener dudas, pero lo que sí han demostrado beneficio es la seguridad, ¿ya? Sobre todo la complicación más temida que el accidente cerebrovascular hemorrágico. Así es que hoy día todos los pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular, entre comillas, los no valvulares, o sea, los que quedan excluidos serían los pacientes con prótesis mecánica o los pacientes con estenosis mitral, todo el resto de los pacientes con FA debieran recibir idealmente anticoagulantes directos. Tenemos Rivaroxaban, Apixaban y Dabigatran. Afortunadamente ya hay muchos hospitales públicos que disponen de los anticoagulantes directos y estos pacientes entonces tenemos la certeza de que están anticoagulados y no tienen interacción ni con la alimentación y muy poca interacción con otros medicamentos. Es que siempre pensar en cada paciente, evaluar el Chat-Basc, el Hasbled. El Hasbled uno lo tiene que evaluar no en el sentido de, de, de no dejar el anticoagulante, sino que en el sentido de qué cosas uno puede resolver en un paciente con un Hasbled alto para permitir que pueda recibir el anticoagulante. ¿Ok? Listo. Y por último, que se escapa un poquito, digamos, pero que hoy día es tema, ya todo lo que tiene que ver con los dispositivos, ya que se usan, los relojes, todas las cosas que nos permiten registrar el ritmo cardíaco. Mucha gente hoy día usa los famosos smartwatch, ¿ya? Em, y entonces estos smartwatch registran eh, episodios de alta frecuencia auricular y cuál es la importancia de eso, ¿ya? Todavía no está claro cuál es la importancia, pero vean ustedes que el sentido común nos dice que mientras mayor son los episodios de actividad auricular rápida, mientras más frecuentes y más prolongados, y el paciente es un paciente de mayor riesgo, evaluado fundamentalmente por el CHAPASC, lo más probable es que el paciente va a estar más cercano a dejarle anticoagulante. Por cierto, que son la minoría, porque sabiendo que la mayoría de la gente que usa estos dispositivos es gente joven, habitualmente menor de 50 años, y nosotros sabemos que gente que hace actividad física, muchas veces tono simpático un poquito alto, estrés emocional, estrés físico, y se registran estos episodios que en realidad, si el paciente no tiene un perfil de riesgo desde el punto de vista de factores de riesgo, ciertos pacientes hay que tranquilizarlos y, ¿no es cierto?, no son pacientes ni candidatos para tratamiento médico, ni menos para tratamiento anticoagulante. Distinto el paciente con episodios frecuentes y prolongados, en más alto, en el cual nos movemos de un sector de luz verde, amarillo, y finalmente, probablemente este paciente, en algún momento vamos a poder registrar la fibrilación auricular clínica con un electrocardiograma de 12 derivaciones y entonces ese paciente va a ser merecedor de tratamiento anticoagulante. Y bueno, finalmente así concluimos este viaje por la fibrilación auricular, mediante los distintos escenarios clínicos, haciendo una pequeña pincelada de lo profundo que es este tema de la fibrilación auricular. Agradecemos profundamente a todos por su atención y participación y bueno, estamos atentos a las preguntas y estamos abiertos también a la discusión de las preguntas que vayan surgiendo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy bonito, muy pictórico, pero además bien claro, tomaron los puntos más importantes, así que les agradecemos un montón. Si se fijan acá los doctores no están en una oficina, ¿eh? Están en un lugar muy grato, instalado para después poder celebrar el fin de su tutorial, así que también felicitaciones por eso. Vamos a partir entonces con algunas preguntitas. En los pacientes que presentaron básicamente eran pacientes más o menos jóvenes. Entonces, nuestra población es muy añosa, así que yo me sumo a este par de preguntas que hicieron acá. Uno es pacientes que tenemos cada vez más, pacientes de 80 o 90 años. eh, ¿Hay algún cambio, algo que ustedes propongan especialmente, etcétera? Cuéntenme. Bueno, la propuesta justamente para los pacientes mayores es hacer el switch de los dicumarínicos hacia los anticoagulantes directos, ¿ya? Nosotros sabemos que mientras mayor el paciente, obviamente mayor chat pasa, porque le da, sobre 75 años, le da 2 puntos. Y habitualmente si son hipertensos, diabéticos, tienen falla cardíaca o han tenido una ACV, nos da un chatbot de 5, 6 o 7, que muchas veces nos da también un Hasbled un poquito alto, pero el Hasbled hay cosas que se pueden arreglar, ¿ya? Hay cosas que se pueden, ¿no es cierto?, controlar, de tal forma de que hoy día la edad, más que un impedimento, debiera ser, ¿ya?, un empujón para llevarnos a anticoagular los pacientes. La precaución debiera ser de que estos pacientes idealmente debieran ser anticoagulados con, eh, con las drogas nuevas, con los anticoagulantes directos como idealmente apixaban o dabigatran o rivaroxaban, que son al menos iguales tienen eficacia similar a los dicumarínicos, pero que han demostrado tener muchas menos complicaciones, sobre todo lo que uno más le teme, porque es la hemorragia cerebral. Es por eso habitualmente que uno no le dejaba un anticoagulante a un paciente de 90 años porque decía, no, mire, si sangra, vamos a tener un problema. Bueno, ese paciente de partida tiene 2 puntos por la edad. Así que los anticoagulantes directos llegaron para, en el fondo, aumentar la prescripción, sobre todo los pacientes mayores y con comorbilidad. Ok. Entonces también la indicación de ustedes sería que si el paciente está con taco antiguo, digamos, con Digomarón, con algunos de los anteriores, los cambiarían a todos los mayores a los NACO, ¿sí? Eso sería Claro, la... eh, es interesante porque hoy día Rivaroxaban, por ejemplo, ya perdió la patente, Xarelto, y hay muchos Rivaroxabanes que son genéricos, no así con Dabigatran, que es Mm. Pradaxa, y Apixaban, que es el Liquis. El mejor perfil como droga, yo creo que de los tres lo tiene el Apixaban, ¿ya? Que permite además darle a una población mucho más amplia. Hay pacientes con algún grado de disfunción hepática o disfunción renal, pueden andar aún con Apixaban. Nuestra recomendación es efectivamente que nosotros pensamos derechamente que los policlínicos de TACO, que son instituciones en cada hospital, se van a ir reduciendo y van a tener que ir quedando para aquellos pacientes que realmente requieren un monitoreo más estricto de su coagulación. Pacientes con embolía pulmonar recurrente, pacientes con prótesis cardíacas mecánicas, los pacientes que están los pacientes que están bien anticoagulados, probablemente si están bien anticoagulados con buenos INR, probablemente a lo mejor los vamos a dejar con los dicumarini, ¿ya? Pero nosotros sabemos también que en general los pacientes que están con dicumarínicos, no más allá del 60% están en tiempo en rango, ¿ya? Habitualmente nosotros vemos las cartolas de INR y están en 1,5, 1,7, 2,5, 4, 1,3 y así vamos, ¿ah? Y la otra cosa que no es menor que a los pacientes, los polidetacos les prohíben todo lo que es alimentación sana. Ustedes se han fijado. No puede comer verduras verdes, qué sé yo, le prohíben la palta, los porotos verdes, los brócolis, o sea, todo lo que nosotros como cardiólogos le indicamos a los pacientes, se lo quita la nutricionista en el polietaco. Entonces, en realidad, no tiene mucho sentido, digamos, ¿ya? El paciente que está en un polietaco, uno tiene que preocuparse de estar modificando la indicación, pero no prohibirle al paciente que tenga una alimentación sana. Bueno, muchos de esos pacientes se debieran mover hacia los anticoagulantes directos,
sobre todo para disminuir la sobrecarga. ¿Sí? Nosotros en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente tenemos alrededor de 15.000 pacientes en TACO. 15.000. Es una locura. ¿Ah? Claro, y que fue uno de los muchos teledramas de la pandemia, que era tener estos montones, porque esos polis son terribles, son miles de personas ahí instaladas esperando, es patético en realidad. Ok, y el cambio, Doc, ¿cómo lo propone? Imagínese que tiene un enfermo, 80 años, estaba con su acenocumarol bien instalado, bien, pero con algunas veces con complicaciones, lo cambia de un día para otro. ¿Cómo le diría a los chicos que lo cambiaran? Ari Roxaban, por ejemplo. Claro, claro, ¿se fue? No, no sé. Ah, ya. Se nos había ido la pantalla. Ahí, En realidad, hoy día los puentes en el fondo de bridge están quedando como fuera, digamos, ¿ya? sí. Este cambio antes, lo digo, digamos, en el escenario más crítico, que puede ser un paciente que va a ser sometido a una operación y que antes estaba con dicumarínico y entonces lo pasábamos a heparina y estaba con heparina 48, 72 horas y la heparina se suspendía y estábamos con TTPK para arriba, para abajo. La verdad es que todo lo que es bridge ya está quedando como fuera. Uno lo que hace es disminuir la intensidad de la anticoagulación. Y en el bridge aquí se traslapan, ¿ya? Puede ser si está tomando acenocumarol, en realidad no hay ningún problema, porque tú sabes que el acenocumarol tiene una vía media muy corta. O sea, el Claro. acenocumarol es la peor droga de anticoagulación en la que usamos nosotros, porque tiene pic-valle, pic-valle. Hoy día hay muchos pacientes que están tomando warfarina que tiene una vía media más prolongada. Entonces el paciente pierde una dosis, la verdad es que la caída no es tan importante. Yo creo que con acenocumarol cambia de un día para otro si el paciente está en INR terapéutico y no hay ningún problema. Y en el caso de la warfarina, probablemente habrá que dejar un día libre, digamos, y empezar a tomar entonces el anticoagulante directo. ¿Ah? Súper. Otra de las preguntas que tenían acá era respecto a los pacientes en diálisis. Bueno, Eh, en ¿Qué realidad propone en para... diálisis, sí, lo que pasa es que en diálisis no están probados los anticoagulantes directos. A pesar Claro, de que hay algunos que piensan probablemente que se podrían usar, es opinión de expertos. No hay estudios randomizados, ¿ya? Los pacientes que están en diálisis habitualmente están con dicumarínico y es probable que la indicación se vaya expandiendo porque incluso en estenosis mitral, que sería considerado como una FA valvular, ¿ya? Hoy día la que está fuera es la estenosis mitral severa, pero algunos piensan que la leve o moderada podría ser tributarios de anticoagulantes directos. Entonces, ese es un tema, digamos, una área gris en la cual todavía no hay una evidencia científica sólida. Eh, Así es que yo creo que en falla renal, a pesar de que los estudios están empezando a aparecer, hoy día la verdad es que no hay una indicación, al menos eh, una indicación que tenga un nivel de evidencia tipo A, con grandes estudios clínicos. ¿M? Pero probablemente todo se va a ir moviendo hacia ese lado. ¿M? sí. No, además que las complicaciones con los anticomarínicos son muy altas. Tiene una mortalidad alta en los pacientes que están en diálisis, están en taco común. Le preguntan por pill in the pocket, doctor Aguayo. O doctor Chan, Pill in the el que quiera pocket. contestar. Pill in the pocket. Claro, la estrategia de pill in the pocket, ya que es la pastilla en el bolsillo, es una estrategia que se utiliza para convertir pacientes con FA paroxística recurrente, ¿ya? La droga que se usa en pill in the pocket es la flecainida Mm. o la probafenona, que son antiarrítmicos del grupo 1C, bloqueadores de los canales de sodio. Eh, Son importantes antiarrítmicos, son muy buenos, pero uno tiene que tener la certeza de que el paciente no tenga cardiopatía estructural, ¿ya? Y la estrategia de peeling the pocket, el ideal es probarla inicialmente con el paciente hospitalizado, que funciona. El peeling the pocket, además, hay que usarla junto con beta bloqueo. ¿Por qué? Porque el peeling the pocket, la flecainida o la propofenona, puede pasar una FA a un flatter auricular, que se puede conducir uno a uno y uno tiene una sorpresa. Tenemos un paciente con el electro que, como veíamos al principio, una FA en 120 o 130, y le damos flecainide, 300 miligramos, y de repente se convierte a una taquicardia
regular en 200 por minuto. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Se enlentece el circuito de la FA y puede entrar en un flutter. Claro. La flecainil y la propofenol enlentecen y puede permitir que este flutter se conduzca uno a uno y pasar de una FA en 120, 130 a una taquicardia regular en 200 por minuto. Entonces, siempre en la estrategia de Pill in the Pocket, uso de flecainida, propafenona, probarla antes en el hospital de que funciona y siempre tiene que ir acompañada de beta bloqueo para bloquear el nodo en caso de que se convierta a un flutter para que no se conduzca a uno. En ese mismo tópico, flecainide versus amiodarona en pacientes sin cardiopatía estructural. ¿Cuál es su...? Eh, claro, lo que pasa es que hoy día la amiodarona es el antirrítmico que más utilizamos, ¿ya? Yo creo que la amiodarona la usamos NFA paroxística, NFA persistente, cardioversión farmacológica. eh, la amiodarona es un muy buen antirrítmico, pero tiene muchas reacciones adversas y colaterales. Entonces, si uno va a usar la amiodarona por un tiempo definido, yo creo que sí, es un muy buen antirrítmico, ¿ya? Y la flecainina y la propofenona también son buenos antirrítmicos. Todos ellos funcionan en pacientes sin cardiopatía estructural. Ahora, cuando se empieza a deteriorar la función ventricular, entonces los antiarrítmicos del grupo 1 van quedando de lado y entonces lo que nos va quedando es la amiodarona y los beta bloqueadores. Entonces, ese es el perfil más o menos. Ok, acá nos plantea la doctora Gómez un paciente que uno pesquisa una FA en ambulatorio, pero no tiene idea cuánto tiempo lleva, o sea, no es un enfermo que hace una consulta de urgencia. Entonces ella dice, puedo empezar a anticoagular y después, mientras se hace el ecocardio y el cardiólogo lo ve. Bueno, esa es la idea y ese es el beneficio justamente de los anticoagulantes directos. Ujú. Nosotros acá en la urgencia pasamos una visita todos los días y yo siempre les recomiendo a los médicos de urgencia, porque hasta hace un par de años un paciente llegaba con fibrilación auricular, palpitaciones rápidas, irregulares, sentía un poquito ahogado, mal, y le tomábamos un electro FA 130 por minuto y ese paciente quedaba hospitalizado. Y quedaba hospitalizado y le colocábamos Ceilanid, un poquito de propanolol o atenolol y partíamos con heparina. Y ahí empecé a entrar el TTPK para arriba, TTPK para abajo, y el paciente llegaba el viernes y estaba todo el sábado, el domingo, ¿no es cierto?, calentando la cama y esperando que el TTPK estuviera en rango, y recién el médico, el cardiólogo lo podía ver el lunes o el martes. Se comía 4 o 5 días de la urgencia. Esos pacientes hoy día pueden ser egresados de forma segura si el paciente está estable, con beta bloqueo, atenolol, 50 miligramos 2 veces al día, y con anticoagulante directo. Nosotros le dejamos rivaroxabana, pixabano de Gastrán y sabemos que está anticoagulado en 2 o 3 horas más. Y el paciente espera en su casa, tranquilo, la hora del médico, que probablemente no va a ser antes de, ¿no es cierto?, una semana o 2 semanas. Así es que esos pacientes pueden ser egresados de forma tranquila con anticoagulante y con beta bloqueadores. Claro, súper. Acá nos preguntan también por un paciente con 65 años con un evento de una FA, pero cursando un cuadro séptico. ¿Qué hacemos? ¿Lo consideramos una FA o consideramos un epifenómeno de su cuadro? No, ese es un epifenómeno de la sepsis. Nosotros Mm. sabemos que la aurícula izquierda, que es el origen de la fibrilación auricular, es un sensor que responde a citoquina, a cambios de la PO2, la PCO2, del pH, de los electrolitos, del sistema nervioso autónomo. Así que es la misma situación de la FA en el hipertiroidismo, ¿ya? Es la misma situación de la FA en un paciente con una hemorragia digestiva o con una embolía pulmonar. El tratamiento es la enfermedad de base. ¿Ya? Y muchas veces controlando la enfermedad de base es probable que la FA se convierta y o si no, digamos, uno puede controlar la respuesta ventricular y ya verá una vez que el paciente esté estable, digamos, qué es lo que hacemos. ¿Mm? Un paciente con daño hepático crónico que hace una FA y tiene un chat-VAX de mayor de 3, ¿qué anticoagulante usaría? Bueno, ¿ah? Claro, puede Bueno, ser, o sea, si tiene falla hepática, me dices tú, o falla renal. daño hepático crónico, o sea, Falla supongo que hepática alteración de las crónica. pruebas.
Bueno, depende también del child proof, ¿no es cierto? Si es leve, Claro, moderado, uno podría usar anticoagulantes directos, digamos. Si es avanzado, bueno, obviamente que lo va a dejar con anticoagulantes, ¿no es cierto?, orales tradicionales, digamos, ahora, ¿ah? ujú, Ah. Es lo mismo que la falla renal, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que claro, con el clearance tenemos un quiebre en los 30 y mucho mayor en los 15 ml, digamos, en los cuales quedan fuera los anticoagulantes directos y entramos con los dicumarinos. ¿Ah? claro, En general, los Child A se pueden usar los DOAC sin problema. Child C estaría contraindicado y el B hay que usarlo con precaución. con Claro. precaución, claro, exactamente. Control de ritmo, ¿qué elegiría? ¿Amiodarona o digoxina? ¿Por qué uno, por qué el otro? Es que lo que pasa es que cuando uno habla de control de ritmo, está hablando de recuperar el ritmo sinusal, porque la estrategia en la FA puede ser control de frecuencia, control de ritmo. Control de ritmo. ¿Ya? La mejor droga que tenemos para convertir una FA en ritmo sinusal es la amiodarona. Mm. No hay alternativa, ¿ya? Las alternativas, digamos, bueno, hay algunas alternativas que ustedes la pueden leer desde el punto de vista académico, la procainamida o la ibutilía, que son drogas que se podrían usar en un setting agudo, intrahospitalario, pero en la práctica, digamos, lo que se usa es la amiodarona, porque es lo que está disponible, ¿no? El Ceylanid o la digoxina es es una droga que lo que hace es disminuir la respuesta ventricular de una FA rápida. Ahora es una buena droga en pacientes que están con FA y que tienen difusión sistólica y que están con full terapia, ya con los cuatro fantásticos, están con beta bloqueo, con antialdosterónico, que están con IECA y que están con los ISGLT2, ¿ya? Y el paciente sigue con mala función y sigue con una FA un poquito rápida, esos pacientes, obviamente que una buena droga es agregarle la digoxina. Pero la digoxina como, como antiarrítmico para convertir a ritmo sinusal en general no es una buena droga. La mejor droga sigue siendo la amiodarona. Ahora, exactamente. Acá le hacen un poquito la misma pregunta que es FA estable como hallazgo. Pregunta si deja anticoagulante, que ya lo contestaron, si lo deriva a politaco, depende de qué anticoagulante puede usar, y después lo deriva al cardiólogo, ¿cierto? Eh, Marcapaso en un paciente con FA. Acá el doctor Almendra le contestó, pero igual le vamos a preguntar a usted, doc, porque dice, marcapaso, ¿cuándo considerar uso de marcapaso en un paciente con FA? ¿Cuántos segundos debe ser la pausa para considerar que hay disfunción de nodo? Bueno, eso es muy relativo, digamos. En general, uno cuando coloca un marcapaso en un paciente con FA es porque hace síndrome de Brady-Tachy, y Ujú. entonces para controlar el ritmo rápido necesitamos drogas que bloqueen la respuesta ventricular, o sea, bloqueadores del nodo, beta bloqueadores, digitálicos o calcio antagonistas no dihidropirínicos, y muchas veces entonces nos pasamos para el otro lado y el paciente hace entonces Brady. En esos pacientes le colocamos un marcapasos BBI, ya un cable único en el ventrículo derecho que nos deja entonces una frecuencia mínima, que uno la setea habitualmente en 60, y puede usar libremente drogas para el control de la arritmia rápida, sabiendo que si nos pasamos, tenemos un piso que nos da el marcapaso en 60 latidos por minuto. ¿Mm? Correcto. Acá, por ejemplo, en pacientes que necesitan usar su anticoagulación con un anticoagulante directo, pero que tienen que usar además un antiagregante. Por ejemplo, si tienen un stent, ¿pueden usarlo Bueno, o ahí se les las recomienda? sí, las guidelines son bien claras cuando hay la asociación de cardiopatía coronaria, síndrome coronario agudo, el implante de un stent, ¿ya? Y el paciente está en FA, hay que necesariamente usar la triterapia, ¿ya? O sea, aspirina, clopidogrel, si tiene un stent y el paciente venía usando un anticoagulante, por un mes. Al mes habitualmente se retira la aspirina y nos quedamos con una doble terapia de clopidogrel y taco durante 6 a 12 meses y después de eso se suspende el antiagregante y el paciente queda solo con anticoagulante. Ok. Esa es la estrategia, digamos, de la terapia combinada. ¿No? La doctora Lassen les pregunta por la estrategia Wait and Watch en pacientes con FA de novo. ¿Se usa o no se usa ahora? ¿Y tiene ¿Cuál, perdón? beneficios en algún perfil de paciente? ¿Cuál? Wait and Watch. Esperar. Ah, wait and see.
Wait and see. Ah, pues le puso WhatsApp, sí, claro. Pero wait and see, en qué sentido? No. El paciente con FA de nuevo, si hay algún perfil de paciente en que uno podría usar esa estrategia. Eh, claro, es que lo que pasa es que si uno ve a un paciente con FA, en realidad, wait and see, uno siempre tiene que hacer algo, digamos, ¿no es cierto? O le vamos a dejar atenolol, o si está muy estresado. Yo he convertido, digamos, pacientes con FA paroxística dejándolo en benzodiazepina y que se vayan a dormir. Y se convierte, y se convierte, claro, sobre todo pacientes post carrete o post café, ya, o post turno, colegas que he atendido, digamos, post turno con FA en 120, 130, ya, no han dormido toda la noche, puro café, ya, mucho cigarro. Bueno, esos pacientes los manda a dormir, a lo más le deja un poquito de atenolol y al día siguiente está en ritmo sinusal, digamos, porque no hay sustrato anatómico ni Claro. eléctrico para sostener la arritmia, digamos, ¿ok? Así es que, pero la estrategia de wait and see sería como esa, digamos. Difícilmente cuando uno ve un paciente con FA, wait and see no hacen nada, digamos, o sea, porque wait and see, digamos, es como, bueno, voy a hacer, pero voy a hacer algo que creo que está en relación con lo que tiene el paciente. ¿Te fijas, no? Perfecto. Probablemente ese paciente, ¿qué es lo que no, qué es lo que no voy a hacer con ese paciente? Dejar la anticoagulación, porque nos pasa muchas veces, ¿no? Que nos llega un paciente anticoagulado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tuvo un evento aislado, una salva, digamos, y un paciente joven, no tiene ninguna indicación de anticoagulación, digamos. Ese paciente hay que hacer wait and see, porque si el paciente tiene chat BASC de cero, un paciente de 50 años, hombre, ya sometido a estrés emocional o físico, con depresión, que de repente hace un episodio de FA, ese paciente no tiene indicación de anticoagulación. Y eso sí que lo vemos, que muchas veces esos pacientes nos llegan con anticoagulación sin tener la indicación. Ok, sí, súper. En un paciente con un daño hepático crónico con un Child C y con un IR basal alterado, ¿cómo controla el tratamiento de anticoagulación? Si tiene, perdón, un daño hepático Tiene avanzado, claro, Child C y tiene ya un INR de base alterado. bueno, no necesita anticoagulación, pues, está O anticoagulado sea, por su enfermedad, pues. claro. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Ah? Es Y así, pues. la última pregunta, doctor, para no seguir cansándolo, es, pero la pregunta del millón, porque ¿qué prefiere? ¿Control de ritmo o frecuencia? Depende del escenario. Yo le respondería a los 109 colegas que nos están escuchando, Claro. 109, buen número, ¿eh? Pero Buen tuvimos número, mucho ya. más, doctor. Ahora ya les dio frío, No, sí, así que se fueron. sí, no, sí, aquí hay unos con unos picos sour también, así que Sí. ya, ¿ah? Claro, yo le respondería de forma muy simple. El ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal, de tal forma que siempre uno va a hacer un esfuerzo razonable de recuperar el ritmo sinusal. Ese esfuerzo razonable probablemente va a ocurrir en una FA paroxística de forma espontánea. Muchos pacientes con FA paroxística convierten de forma espontánea. El gran grupo son las FA persistentes, pacientes con factores de riesgo cardiovascular que están ahí a medio camino, con una aurícula levemente dilatada, una fracción de eyección 40-50%. En esos pacientes, control de los factores de riesgo, de la hipertensión, de la diabetes, que dejen de fumar, que bajen de peso, que hagan actividad física y si persisten en sinusal, ese paciente hay que recuperar el ritmo sinusal, ya sea por una cardiovisión farmacológica o eléctrica, previo, si es posible, un ecotrans, porque son pacientes que están semanas o meses en la FA. Y en los pacientes mayores con mucha comorbilidad, con FA de 2, 3 años, con aurícula 2 o 3 veces el tamaño normal y fracción de eyección de 30%, esos pacientes hay que dejarlos en FA porque son pacientes que están en FA permanente. La aurícula ya no es capaz de organizarse desde el punto de vista eléctrico para recuperar el ritmo sinusal. Esos pacientes se dejan en la estrategia de control de frecuencia. Pero todo el resto, uno debe hacer un intento razonable de recuperar el ritmo normal del corazón, que es el ritmo sinusal. Perfecto, súper. El doctor Almendra le ha contestado un montón de preguntas en nuestro otro, nuestra ayuda aquí. Y tenemos el doctor José González, que lo saluda y le dice acá, pero ven, ¿cuál es el perfil de paciente de FA que iría a ablación en forma prioritaria? Un poco lo dijimos a raíz
del primer Primer, paciente y eventualmente el sí. segundo. La indicación 1A de ablaciones, paciente joven, menor de 50 años, con episodios de fibrilación auricular recurrentes, muy sintomático, refractario, antiarrítmicos habitualmente del grupo 1C. Ese, ese es el escenario del paciente que no tiene cardiopatía estructural y que toda la arritmia está dada por, ¿no es cierto?, el trigger de los ostium de las venas pulmonares. Ese paciente tiene que ir a ablación, que muchas veces, no siempre, es la solución definitiva del problema. Ese yo diría que es la indicación 1A. Ahora han aparecido estudios en los últimos 5 años en los cuales pacientes ya con factores de riesgo cardiovascular y con algún grado de remodelado ventricular, es decir, que tienen fracción de eyección que está disminuida, habitualmente sobre 40%, también son pacientes que eventualmente podrían beneficiarse de la ablación de venas pulmonares. Pero hay que recordar que cuando uno piensa en ablación de venas pulmonares, está pensando en que la enfermedad sigue en los ostios de las venas pulmonares. Cuando ya el paciente tiene mucha comorbilidad, muy mala función ventricular y mega aurícula izquierda, la enfermedad ya salió de los ostium y avanzó a toda la aurícula. Esos pacientes no tienen ninguna indicación de ablación y por el contrario es mucho más de riesgo. No cabe duda que mientras peor la función ventricular, mejor le hace el ritmo sinusal. Pero hay un punto en la frontera en la cual ya no hay retorno. Entonces, ese paciente, lo que uno tiene que hacer es optimizar el tratamiento de la disfunción sistólica, dejarlos con anticoagulación permanente y control de frecuencia. Súper. Ya, yo creo que el doctor ya está recansado, pero el doctor Almendra, que nos ha contestado muchas preguntas acá en el chat, él contesta, no pregunta, pero pregunto ahora, que aparte de la estrategia para Pulse, ¿cuál es otra estrategia de ablación hay? La pregunta bien específica. Claro, sí, en realidad la ablación que tiene más evidencia científica y apoyada, digamos, con grandes estudios randomizados, es la ablación por radiofrecuencia, ¿ya? Que es una ablación en que se van quemando punto a punto, que es mucho más compleja, demora mucho más tiempo y provoca más irradiación. Entonces la medicina se ha ido moviendo a lo menos complejo, se pasó de la radiofrecuencia a la crioablación con balón, que es colocar un balón con frío, entonces eh, bloquear y quemar la zona de los ostios de las venas pulmonares. Y hoy día está el Farapulse, que en el fondo lo que produce es un daño a nivel de la membrana celular. Ahora, la verdad es que eh, yo en ese sentido soy un poco escéptico porque también muchas de estas técnicas están muy apoyadas y muy influenciadas por la industria, ¿ya? Ah, Son técnicas que son muy caras y que no están exentas de complicaciones. De tal forma que si usted me pregunta a mí, digamos, ¿a quién mandaría a ablacionar yo? Es el paciente con FA paroxística recurrente, sin o con poca cardiopatía estructural. Es el que está avalado por los grandes estudios y que es indicación 1A, ¿ya? Pero, y idealmente con radiofrecuencia. Pero ¿qué pasa? Que la radiofrecuencia es un procedimiento lento, que demora horas y que significa una importante irradiación. Y hay centros en los cuales se hacen ablaciones con crioablación, 3 o 4 ablaciones en la mañana. Entonces, la cosa rinde también. ¿Ah? No todo, juguemos con el santo menos con la limosna, dicen por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que también la cosa está muy, muy influenciada por la parte económica. Yo creo que la gente que nos dedicamos a cardiología y a arritmias, yo estoy fuera del pabellón ya, y entonces no estoy adentro del bosque, estoy fuera del bosque y trato de ver qué es lo mejor para cada paciente. Cuando uno está con un martillo, todo lo que ve es un clavo y le va a pegar, ¿no es cierto? Es así. Bueno, la ablación es una buena técnica, eh, tiene importantes beneficios, pero tiene indicaciones bien precisas, ¿ya? sí, Y los resultados, en la medida en que nos movemos a pacientes con mayor cardiopatía estructural, son menos satisfactorios y con menos respaldo
de la literatura. Súper. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Tenemos que liberarlos para que puedan disfrutar su restaurante y agradecerles enormemente. Todos hemos aprendido. El doctor Chan quiere decir algo. Sí, díganos. ¿O no? Sí, quería hacer una Sí. pequeña acotación con la pregunta que hicieron del paciente con daño hepático crónico avanzado. Ahí es un caso bien puntual y en ese caso el INR y la prueba de coagulación habitual no sería tan no demostraría tan bien el estado de coagulabilidad o anticoagulación del paciente. Entonces, sabemos eso y sabemos que el daño hepático crónico es un estado de procoagulación, entonces ahí requeriría un trabajo multidisciplinario para ver cómo anticoagular el paciente sabemos que también el examen para ver cómo el estado de coagulación sería el mejor para este paciente, que sería el elastograma, que no está disponible en todos los hospitales. Eso, una breve acotación. Y también en cuanto a los FA de nuevo, bueno, la guía de la FA americana que salió después que la europea muestra que los pacientes con FA de reciente diagnóstico menor a un año es de un estudio que salió en 2020, el AFNET 4, eh, tenía había mostrado que el control del ritmo en estos pacientes tenían mejor outcome, el outcome compuesto entre mortalidad y ACV que los pacientes que se manejaban habitualmente. Así que probablemente ahora los estudios vayan hacia un manejo como más intenso en este grupo de pacientes de FA de reciente diagnóstico para el control de ritmo. Eso. Súper. Aquí hay una duda de otro colega que está acá. Está asomado. Hola, pues. Va a hacer una pregunta Oye, para usted, doctora. Así que ¿a prepárese. mí? ¿Pero qué pregunta va a hacer a mí, por La Dios? nefrología en los pacientes con diálisis crónica, la FDA, tengo entendido que aprobó la Pixabani, a diferencia de los europeos que utilizan en Sí, pero diálisis. ¿Ah? es en Entonces, duda utilizar todavía. los Es 5 miligramos absolutamente en duda. cada 12 horas. Claro, Claro, hay otros que la guía europea dice no le den nada, porque el riesgo de sí. hemorragia, el riesgo de accidente vascular es lo mismo, no le den nada al europeo, y los gringos, la FDA aprobó recientemente a la Sí, Pixaban 5 miligramos, y todavía 5 miligramos cada 12 horas, ojo, que uno diría, les voy a dar 2,5 cada 12 horas. sí. ¿Usted qué opina de eso? No, yo he tenido pacientes complejas, porque son estos pacientes con trombofilia raras y todo. Lo hemos conversado con el hematólogo, me ha sugerido la Pixaban y yo no se lo he dejado. No me atrevo. No, me quedo con los europeos siempre, además. Así que, Pero el que se queda con los europeos porque no le da nada o porque le da el anticumarínico. claro, lo de antihistamínico. O sea, si necesito, sí, uso. Uso con mucho cuidado nomás. Bajo la Ya, parina en la porque si no diálisis. también la probabilidad de los europeos de no darle nada, digamos, si el riesgo de hemorragia es mucho, ¿no es cierto? Si el riesgo de hemorragia es mucho, no le dejo nada, ¿no? Porque no, No, no no, está no, nada pero tampoco, nada. yo le digo en pacientes que tienen trombofilia severa y tengo pacientes jóvenes con trombofilia importante, Ah, entonces no, no me eso atrevo a sí. no darles nada. Y los hematólogos proponen la Pixaban y yo no me atrevo. No me atrevo porque en realidad sabemos poco. Es como dijo el doctor Aguayo, son estudios hechos en otro tipo de pacientes. Nuestros enfermos siempre son distintos. Eso siempre pasa. No hay siempre evidencia tipo C, opinión de experto. Sí, sí, ¿Ah? po, ¿No es por cierto? eso. Así Sí, que, bueno, exactamente. Súper, muchas gracias, lo pasamos muy ¿no es bien, le cierto? agradecemos enormemente, Gracias. así que nos estamos viendo. Buenas noches a todos, que estén Chao, muy chao. bien. Muchas gracias a usted. ¿Ah? Gracias. Dale.